Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlivo. Hoy tenemos una historia completamente impactante, algo que pocas veces se puede escuchar de primera mano. Nuestro invitado de hoy vivió durante años en la cuerda floja, respirando el miedo en cada segundo. Fue informante confidencial del FBI, incrustado en el corazón del Cártel de Jalisco, Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del mundo. Por razones evidentes de seguridad, hemos protegido su identidad y distorsionado su voz. Hermano, bienvenido a Mexlivo. ¿Cómo prefieres que te llamemos y cómo empezó todo esto? Pueden llamarme Mateo. La verdad es que estar aquí sentado contándote esto es algo que hace unos años me hubiera parecido una sentencia de muerte automática. Mira, mi historia con el crimen organizado no empezó porque yo quisiera ser un capo o porque tuviera fascinación por las armas. Yo era un muchacho normal de Guadalajara, criado en una colonia de clase media baja. Estudié ingeniería en sistemas, pero la falta de oportunidades y los sueldos miserables en las empresas locales me tenían ahogado. A los 24 años, yo ganaba unos 8,000 pesos al mes, trabajando en un taller de mantenimiento de redes y soporte técnico. Tenía deudas. Mi madre estaba enferma con un tratamiento renal carísimo y la presión financiera me estaba destruyendo la cabeza. Un día, un viejo amigo de la preparatoria, a quien llamaremos el Chino, me contactó por Facebook después de años sin vernos. Nos tomamos una cerveza en un bar por el centro de Guadalajara. El Chino traía una camioneta del año, ropa de marca, relojes caros. Me dijo que estaba trabajando en logística para un grupo fuerte. Yo no era tonto, sabía perfectamente de qué se trataba. Pero en ese momento de desesperación, la moral se te vuelve muy elástica. Me dijo: «Oye, Mateo, tú que le sabes duro a las computadoras, a las frecuencias de radio, a clonar chips y a encriptar celulares, hay unos viejos que necesitan a alguien de confianza para armar una red de comunicaciones privadas. Pagan $5,000 al mes solo por mantener las radios encriptadas y asegurar que los teléfonos no tengan rastreo. $5,000 al mes. Eso era 10 veces lo que ganaba matándome 12 horas al día. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Ese fue el primer paso hacia el infierno. En menos de 6 meses, ya no solo configuraba radios VHF y radios walkie-talkie modificados. Me metieron de lleno a la estructura operativa del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara y luego en los Altos de Jalisco. Me encargaba de la infraestructura tecnológica. Instalaba repetidoras clandestinas en los cerros, configuraba aplicaciones de mensajería encriptada en teléfonos desechables para los jefes de plaza y rastreaba señal GPS para los convoyes de la empresa. Para el 2017, yo ya conocía las caras, los apodos, los escondites y las rutas de traslado de metanfetamina y fentanilo de al menos 3 comandantes regionales de primer nivel dentro del cártel. ¿Y cómo es que terminas convirtiéndote en informante del FBI? Ahí viene el giro que cambió mi vida para siempre. Resulta que en el 2018 me encomendaron una misión que parecía rutina: cruzar la frontera hacia Estados Unidos, específicamente a San Diego, California, para entregar 2 maletines con dinero en efectivo. Estamos hablando de casi $400,000 en billetes de 100. A un contacto que iba a comprar equipo de comunicación táctica militar y visores nocturnos para el cártel. Yo tenía mi visa de turista vigente. Nunca había tenido antecedentes penales, ni en México ni en Estados Unidos. Así que para ellos yo era el perfil perfecto. La mula limpia. Crucé por la garita de San Isidro en una camioneta con un compartimento secreto en la cajuela. Pero lo que yo no sabía era que la DEA y el FBI ya le traían seguimiento a ese contacto en San Diego desde hacía meses.
En cuanto llegué al estacionamiento del centro comercial donde me iba a ver con el comprador, me cayeron encima como 6 camionetas negras. Salieron agentes federales encapuchados con fusiles M4. Me tiraron al suelo, me encadenaron de pies y manos y me llevaron directamente a una oficina federal en el centro de San Diego. Ahí, me metieron a un cuarto de interrogatorio helado, pequeño, con un espejo grande de un solo lado. Estuve sentado ahí 4 horas solo, sudando frío, imaginando que me iba a pudrir en una cárcel federal americana durante los siguientes 30 años. Cuando entró el agente especial, llamémosle agente Miller, junto con otro agente de la división antidrogas, no entraron gritando ni golpeando la mesa. Traían una carpeta gruesa llena de fotografías. La abrieron enfrente de mí. Había fotos mías cambiando antenas en cerros de Michoacán. Fotos mías entrando a casas de seguridad en Zapopan. Registros de mis llamadas. Nombres de mis familiares en Guadalajara. Lo sabían absolutamente todo. El agente Miller se sentó. Me miró fijamente y me dijo en un español perfecto: Mateo, estás acusado de conspiración para importar sustancias controladas, lavado de dinero y conspiración con una organización terrorista extranjera. Eso te da un mínimo de 25 años a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad como A.D. Gates Florence. O la otra opción. Te regresas a México esta misma semana, sigues trabajando para el CJNG como si nada hubiera pasado. Pero a partir de hoy, trabajas para el gobierno de los Estados Unidos. Nos das nombres, ubicaciones, rutas, números email de los jefes y operativos. Si nos das carne fresca, te perdonamos los cargos, te damos inmunidad y al final te metemos al programa de protección a testigos con una identidad nueva. Si te niegas o si intentas jugarnos chueco, mañana mismo te procesamos y tu familia en México se entera de por qué caíste. Tenía una pistola invisible apuntándome a la cabeza por ambos lados. Si decía que no, me pudría en la cárcel. Si decía que sí y el cártel se enteraba, me iban a descuartizar vivo a mí y a toda mi familia. Estaba temblando. Sentía que me faltaba el aire. Pero la necesidad de sobrevivir te aplasta la moral. Firmé el acuerdo confidencial de cooperación. Me convertí en un CHS, un Confidential Human Source para el FBI dentro de la organización criminal más sanguinaria de México. ¡Qué momento tan tenso! ¿Cómo era la logística diaria para pasar la información sin ser detectado? Era una pesadilla psicológica constante. Un estrés de 24 horas al día, 7 días a la semana. Imagínate lo que es despertar cada mañana, sabiendo que si cometes un solo error de 1 milímetro, estás muerto. El FBI me entrenó durante 3 días intensivos en una casa de seguridad en Tijuana antes de mandarme de regreso a Guadalajara. Me enseñaron técnicas de contraespionaje que ni te imaginas. Por ejemplo, nunca podía usar un teléfono celular normal para mandar información. Me dieron un dispositivo móvil especial, modificado electrónicamente, que por fuera parecía una calculadora científica viejita o un reproductor MP3. Para activarlo, tenías que presionar una combinación específica de botones físicos en cierto orden, y solo entonces la pantalla cambiaba a un software encriptado que transmitía datos en ráfagas de microsegundos a través de frecuencias satelitales militares hacia un servidor seguro en la base del FBI en Cuántico. Además, tenía reglas muy estrictas. Nunca enviar un mensaje desde mi casa. Nunca enviar un mensaje desde una casa de seguridad del cártel. Y jamás guardar el dispositivo en el mismo lugar donde traía mis cosas personales. Lo llevaba escondido dentro del forro del asiento del conductor de mi coche, cosido por dentro. Mi trabajo principal dentro del CJNG siguió siendo la logística tecnológica y de radios.
Eso me daba una ventaja brutal, porque los mandos del cártel venían a mí para que les configurara sus teléfonos. Imagínate, el líder de una plaza en Teocaltiche o en Puerto Vallarta me entregaba su teléfono personal para que yo le instalara aplicaciones seguras como Threema o Signal. Lo que ellos no sabían era que mientras yo sostenía sus teléfonos en mis manos durante 10 minutos, les clonaba el número email, extraía las llaves de encriptación y les metía un código espía que los agentes del FBI en San Diego leían en tiempo real. Yo le estaba entregando las llaves de la casa del cártel a las autoridades estadounidenses. Les pasé las ubicaciones exactas de al menos 6 laboratorios clandestinos de metanfetamina en la Sierra de Michoacán. Las frecuencias de radio que usaban los halcones para vigilar a la Guardia Nacional. Los horarios de los camiones de carga que salían con droga oculta en maquinaria pesada rumbo a la frontera por Tamaulipas y Sonora. Y las nóminas de pagos donde venían los nombres de mandos policiales corruptos que recibían dinero del cártel. Cada que la DEA o las Fuerzas Armadas Mexicanas hacían un decomiso gigante o reventaban una casa de seguridad basándose en mis datos, el FBI tenía que coordinar la operación para que pareciera un hallazgo casual o producto de un patrullaje de rutina. Porque si el cártel sospechaba que había una fuga de información desde adentro, la cacería de brujas iba a empezar inmediatamente. Y créeme, las cacerías de brujas dentro del CJNG son atroces. Cuando ellos sospechan de un soplón, no investigan con pruebas. Agarran a todos los sospechosos, los llevan a una brecha o a un rancho abandonado y los torturan a todos hasta que alguien habla o hasta que todos mueren. ¿Hubo alguna historia en particular sobre los decomisos que tú facilitaste? Sí. Hubo una operación masiva en el 2019 que casi hace que me desmaye del susto cuando vi las noticias. Resulta que el jefe de logística de la zona metropolitana de Guadalajara, a quien apodaban el comandante R10, me pidió personalmente que le preparara un sistema de rastreo satelital oculto para un cargamento monumental. Estaban hablando de un tractocamión con remolque refrigerado que transportaba supuestamente pulpa de aguacate congelada desde Uruapan, Michoacán, hasta un almacén en McAllen, Texas. Pero dentro de las paredes falsas del termo del camión iban ocultas 3 toneladas de cristal puro y cerca de 100 kilos de fentanilo en pastillas. Ese solo cargamento valía más de $40 millones en el mercado negro estadounidense. Yo estuve ahí en la bodega clandestina en Tlaquepaque, mientras los mecánicos soldaban las láminas de acero sobre los paquetes de droga. El comandante R10 estaba parado al lado mío, fumándose un cigarro, presumiendo. Con este jale nos coronamos todos, Mateo. El patrón va a mandar un bono grande para la gente de logística si esto llega limpio a Texas. Yo asentía con la cabeza, sonriendo, fingiendo emoción. Mientras por dentro tenía el estómago hecho un nudo de puro terror. En un momento en que el R10 fue al baño y los trabajadores estaban ocupados subiendo las tarimas de madera, saqué mi dispositivo oculto y envié las placas del camión, la marca del tráiler, la ruta exacta que tomaría por la carretera federal 57 y el nombre de los 2 choferes. 3 días después, cuando el tráiler cruzó la frontera por el puente internacional de Pharr, Texas, los agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP, lo mandaron a una revisión secundaria con rayos X aleatoria. Obviamente, no tenía nada de aleatoria. Los federales ya estaban esperándolo con perros detectores y equipos de corte. Decomisaron toda la droga. Arrestaron a los choferes y la noticia salió en todos los noticieros internacionales. Cuando me enteré por la televisión, me dio un ataque de pánico en mi departamento. Me metí al baño a vomitar. Sabía que perder $40 millones para un cártel como el CJNG
No era solo una pérdida financiera. Era un golpe al orgullo. Y cuando el cártel pierde ese nivel de dinero, alguien tiene que pagarlo con sangre. A los 2 días, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era la voz del R10. Me dijo con un tono helado, sin ningún tipo de emoción: Mateo, muévete ahorita mismo para el rancho de la Primavera. Hay junta urgente con la gente de arriba. Trae tus herramientas de escaneo. Se me congeló la sangre. Sabía que esa junta podía ser mi ejecución. ¿Y qué pasó cuando llegaste a esa junta? Fue una de las noches más desgarradoras y aterradoras de mi vida. Llegué al rancho cerca de las 4 de la mañana. Era una propiedad enorme, rodeada de bardas altas con alambre de púas, en las afueras del bosque de la Primavera. Cuando pasé el portón de acero, vi por lo menos 10 camionetas blindadas con gente fuertemente armada, portando chalecos tácticos con las siglas del cártel, fusiles Barrett calibre 50 y ametralladoras de cinta. El ambiente en el aire se sentía pesado, podrido, como si pudieras oler el miedo acumulado. Nos metieron a un granero grande que habían adecuado como zona de entrenamiento y reuniones. Dentro estábamos unos 12 hombres, mecánicos de los compartimentos ocultos, los encargados de los radios, los contadores que monitoreaban las rutas y 2 coordinadores de plaza. En el centro del granero había 3 hombres amarrados a sillas de plástico, golpeados brutalmente, con rostros desfigurados y llenos de sangre. Eran los encargados del monitoreo de los camiones en Michoacán. Parado frente a ellos estaba un sujeto conocido como el Comandante Cuervo, Porsche, un tipo alto, desalmado, de esos que disfrutan infundir terror con la pura mirada. Traía un machete en la mano derecha y un radio en la izquierda. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los gemidos de dolor de los golpeados y los grillos del campo. El comandante Cuervo caminó despacio hacia nosotros. Nos miró uno por uno a los ojos y dijo: Nos bajaron 40 millones en la frontera. La migra gringa sabía exactamente en qué pared del remolque venía la carga. Sabían el modelo del camión y la hora exacta a la que iba a cruzar. Eso no fue suerte de los güeros. Eso fue una pitada. Hay una rata asquerosa en esta mesa, un Judas que está vendiendo a la empresa. Y juro por la memoria de mis muertos que de este rancho nadie sale vivo hasta que aparezca el culpable. En ese momento sentí que las piernas me temblaban tanto que temí que los demás notaran mi vibración. El corazón me latía a 200 pulsaciones por minuto. Tuve que apretar los puños fuerte en los bolsillos para disimular. El Cuervo volteó a verme a mí y me dijo: Mateo, tú eres el de la tecnología. Agarra tus escáneres y revisa todos los celulares de todos los que están aquí. Quiero registros de llamadas, mensajes borrados, redes sociales, todo. Si encuentras un solo número raro o un mensaje sospechoso en el teléfono de alguien, me lo señalas y aquí mismo le saco el alma. En ese instante comprendí la ironía diabólica de la situación. El mismo cártel me estaba pidiendo a mí, al verdadero informante del FBI, que fuera el inquisidor para encontrar al soplón. ¿Cómo lograste salir de esa inspección sin que te descubrieran? Tuve que actuar como el actor más frío y calculador del planeta, aunque por dentro me estuviera muriendo de miedo. Saqué mi computadora portátil y mis cables de diagnóstico que siempre traía en mi maletín de trabajo. El FBI me había enseñado cómo funcionan los protocolos de auditoría forense digital para casos de emergencia. Empecé a revisar uno por uno los teléfonos de todos los presentes. Obviamente, ninguno de los pobres muchachos de logística o contabilidad era el informante. Eran empleados del cártel que solo cumplían órdenes, pero estaban tan aterrorizados como yo. Para salvar mi propia vida y evitar que el cártel pensara que yo estaba encubriendo a alguien,
Tuve que encontrar un chivo expiatorio dentro de los datos digitalizados. Pero sin mandar a matar a un inocente directo, si podía evitarlo. Lo que hice fue enfocar la sospecha en uno de los contadores que tenía llamadas frecuentes, con un número no identificado de la Ciudad de México. El tipo le estaba siendo infiel a su esposa con una mujer de la capital y usaba un chip prepago secundario para esconder sus aventuras amorosas. Cuando conecté su teléfono a mi software, saltó la existencia de ese segundo chip que el contador no le había reportado a sus jefes. Dentro del cártel, tener un teléfono no autorizado o secreto es considerado una violación gravísima de los protocolos de seguridad, equivalente a una traición. Cuando le dije al comandante Cuervo, «Comandante, este teléfono tiene un segundo chip oculto con actividad a altas horas de la noche hacia la Ciudad de México que no está en el registro de la empresa». El contador se puso pálido como un fantasma. Empezó a gritar y a llorar. «No, patrón, se lo juro por mis hijos. Es una mujer. Es una amante que tengo en DF. No soy informante». Pero el comandante Cuervo ya no quiso escuchar explicaciones. Le dio un culatazo en la cara con la cacha de su escuadra, tirándolo al suelo, y les ordenó a los sicarios que se lo llevaran hacia la parte trasera del rancho. A los pocos minutos, escuché 3 disparos secos en la oscuridad. Nunca voy a olvidar el sonido de esos disparos, ni el remordimiento visceral que sentí en ese instante. Ese pobre hombre murió por haber tenido un teléfono secreto para una infidelidad, pagando el precio de las operaciones que yo, el verdadero informante, estaba ejecutando con los gringos. Ese es el costo humano del que nadie te habla cuando entras en este mundo. Para sobrevivir tú, muchas veces termina muriendo alguien que no tenía nada que ver con la infiltración. Esa noche me dejaron ir a las 7 de la mañana. Manejé de regreso a Guadalajara en silencio absoluto, sin poner música en la radio, con las manos pegadas al volante, llorando como un niño en el trayecto. Llegué a mi departamento. Me metí a la regadera con ropa y todo, y me quedé sentado bajo el agua fría durante horas tratando de lavarme la culpa y el terror. Qué historia tan brutal, Mateo. ¿Y qué vino después? ¿Cómo continuó la operación? Después de esa noche en la primavera, me di cuenta de que mi tiempo en la organización estaba contado. La paranoia dentro del CJNG crecía cada día más. El grupo criminal estaba en plena expansión sangrienta, peleando plazas contra el cártel de Sinaloa en Zacatecas y contra los Viagras en Michoacán. El nivel de violencia era absurdo. Yo ya no solo veía temas de logística de droga. Me tocó estar presente en reuniones donde se planificaban emboscadas contra patrullas de la Policía Estatal y de la Marina. Veía cómo compraban armamento pesado importado desde Centroamérica y Estados Unidos. Lanzagranadas RPG, ametralladoras Browning M2 calibre .50 para montar en las camionetas Monstruo con blindaje artesanal, e incluso drones comerciales modificados con explosivos C4 para lanzarlos desde el aire contra grupos rivales o bases militares. Mi manejo de la información para el FBI se volvió cada vez más crítico y arriesgado. El agente Miller me presionaba desde San Diego. Tuvimos un encuentro clandestino en una suite de un hotel elegante en Puerto Vallarta, donde yo supuestamente andaba de vacaciones por 2 días. Miller se sentó conmigo y me dijo: «Mateo, el trabajo que has hecho ha sido histórico. Hemos incautado más de $200 millones en metanfetaminas y fentanilo, gracias a tus reportes. Pero Washington quiere el pez gordo. Queremos las coordenadas exactas de la cumbre de comandantes regionales, que va a tener lugar el próximo mes cerca de Tapalpa. Si nos das esa ubicación con margen de 2 horas de anticipación, enviamos a las Fuerzas Especiales de la Marina Mexicana, coordinadas con inteligencia gringa, para que caigan todos. Esa será tu última misión».
Después de eso, te extraemos de inmediato a ti y a tu madre hacia Estados Unidos. La oferta sonaba tentadora. Por fin la pesadilla iba a terminar. Por fin podría salir de ese pozo de serpientes con una vida nueva en Estados Unidos. La Junta de Altos Mandos en Tapalpa era una reunión ultrasecreta. Iban a acudir 4 de los hombres más buscados por la DEA en toda la región occidente de México para repartirse las rutas de tráfico tras la caída de un capo rival. A mí me asignaron la tarea de montar el sistema de inhibición de señales comerciales, jammers de señal celular, en la cabaña donde se iba a llevar a cabo la reunión, para evitar que cualquiera de los jefes pudiera ser rastreado por antenas telefónicas durante la cumbre. Eso me daba acceso directo al lugar, a las horas exactas y a los vehículos en los que llegarían. Llegamos al punto central. La historia de cómo casi te descubren. ¿Qué pasó exactamente en Tapalpa? Esta es la parte de la historia que me da pesadillas hasta el día de hoy. El evento por el cual casi no estoy vivo aquí para contarlo. Faltaban 3 días para la cumbre en Tapalpa. La ubicación era un complejo de cabañas de lujo muy escondido en la sierra, rodeado de pinos densos y acceso por un solo camino de terracería sinuoso que tomaba 40 minutos desde la carretera principal. Yo llegué al lugar un día antes, junto con un equipo de 6 sicarios de élite, para preparar la seguridad tecnológica, probar los inhibidores de frecuencia y verificar que las radios tácticas funcionaran dentro del radio de 5 kilómetros. Todo iba saliendo según el plan. Yo llevaba en mi bota derecha, debajo de la plantilla del tenis, un microtransmisor de rastreo continuo GPS de grado militar, que el agente Miller me había entregado en Puerto Vallarta. La instrucción era clarísima. A las 6 de la tarde del día de la reunión, cuando los 4 capos estuvieran dentro de la cabaña principal, celebrando y comiendo, yo debía activar el microtransmisor presionando un microinterruptor con el talón de mi pie 3 veces seguidas. La señal se enviaría vía satélite a la base militar en San Antonio, Texas, y en cuestión de 15 minutos, los helicópteros Black Hawk del ejército mexicano, junto con marinos encapuchados, llegarían al sitio para cortar el camino y tomar por sorpresa la propiedad. Llegó el día señalado. A las 4 de la tarde empezaron a llegar las camionetas blindadas, Suburban negras, Ford Raptor modificadas, Cheyenne con vidrios polarizados, nivel 7. Descendieron los jefes de plaza rodeados de sus escoltas, fuertemente armados con fusiles de asalto. Entre ellos estaba un sujeto apodado El Padrino, un hombre viejo pero implacable, con fama de ser uno de los fundadores del cártel en Jalisco. El ambiente era de fiesta, pero con una tensión contenida brutal. Había cerca de 50 hombres armados distribuidos por todo el perímetro de la propiedad. Yo estaba en la cabaña contigua, revisando los monitores de las cámaras de circuito cerrado que habíamos instalado en los árboles alrededor del rancho. A las 5:30 de la tarde, media hora antes del momento de la activación, pasó algo con lo que nadie había contado en la planificación operativa. Llegó un convoy no anunciado de 3 camionetas oscuras sin placas. De una de ellas bajó un hombre de traje gris, cargando una maleta metálica tipo maletín Pelicase pesado. No era un sicario ni un narco. Era un ingeniero en telecomunicaciones contratado en el extranjero por El Padrino. Resulta que El Padrino, por pura paranoia extrema fruto de los decomisos recientes, había traído a este especialista privado con un detector de espectro RF, radiofrecuencia, de uso militar de última generación, capaz de detectar cualquier emisión magnética, celular, satelital o de micrófono oculto en un rango de 50 metros, incluso si el dispositivo estaba transmitiendo en ráfagas imperceptibles. ¿Un detector de radiofrecuencia militar en el lugar? Eso cambiaba todo. Cambiaba todo por completo. Nos agarró con los pantalones abajo.
El ingeniero bajó de la camioneta. Saludó a el padrino y éste le dijo frente a todos en el patio: «Ingeniero, antes de sentarnos a tragar y a negociar, quiero que me limpie toda la propiedad, cabaña por cabaña, vehículo por vehículo y persona por persona. No quiero ni una pinche pulga electrónica en esta sierra». En cuanto escuché esas palabras desde la ventana de mi cabaña, sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas. El microtransmisor que llevaba escondido en la plantilla de mi bota derecha estaba en modo de espera pasiva, pero emitía una pequeñísima señal de presencia para mantener el enlace satelital listo. Si ese tipo pasaba la antena del detector por mis pies, la pantalla del maletín iba a pitar como una alarma de incendio. No había manera de apagarlo manualmente sin quitarme la bota, sacar la plantilla y romper la batería interna con una navaja. Pero yo estaba rodeado de sicarios dentro del cuarto de control. Si me agachaba a quitarme los zapatos en ese momento, levantaría sospechas de inmediato. Empecé a sentir un sudor frío chorreándome por la espalda. Las manos me temblaban tanto que tuve que soltar el mouse de las cámaras. El ingeniero empezó a rastrear la cabaña principal. Tardó unos 15 minutos ahí. Escuchaba el sonido sordo de los aparatos a lo lejos. Luego vi por la ventana cómo 2 sicarios lo acompañaban caminando hacia mi cabaña, la cabaña de sistemas. En ese instante, la desesperación me nubló la mente. Tenía exactamente 2 minutos antes de que cruzaran la puerta. Si me descubrían con el transmisor militar gringo, no solo me iban a matar a mí, me iban a pellejear vivo allí mismo en la sierra para enviar un mensaje a la DEA. La única salida que vi fue una maniobra absurdamente arriesgada que casi me cuesta la vida de todas formas. ¿Qué hiciste, Mateo? Agarré un cable de corriente eléctrica de 220 voltios que estaba alimentando uno de los servidores de almacenamiento de video de las cámaras de seguridad. Con unas pinzas de corte de electricista que traía en la cintura, pelé los cables pelados en cuestión de 3 segundos mientras los sicarios abrían la puerta de la cabaña. El ingeniero venía entrando con la antena del detector levantada, mirando la pantalla digital que ya empezaba a marcar picos leves de frecuencia. Con la mano izquierda, disimuladamente, acerqué el cable de alta tensión pelado a la barra de conexiones de la fuente de poder principal del equipo de radio de alta potencia que estaba sobre la mesa, provocando intencionalmente un cortocircuito masivo. El chispazo fue enorme, como una pequeña explosión con un ruido seco impresionante. ¡Pad! Volaron chispas azules por todo el cuarto. El humo denso comenzó a salir de los aparatos y un fogonazo de electricidad cruzó por la mesa de metal donde estaban todos los monitores. El impacto eléctrico quemó al instante los fusibles de toda la cabaña y creó una interferencia electromagnética gigante, un pulso EMP casero, en un radio de 10 metros. Pero el chispazo me alcanzó a mí también. La descarga eléctrica me agarró la mano derecha y me aventó hacia atrás contra la pared de madera. Sentí un dolor abrasador en el brazo. La piel de los dedos se me quemó y caí al suelo semi-inconsciente, echando humo por la manga de la camisa y convulsionándome por el choque eléctrico. Los sicarios gritaron. Cortaron cartucho pensando que era un ataque con granada o un atentado, y el ingeniero cayó de espaldas, tirando su maletín costoso al piso. El pulso del cortocircuito destruyó la pantalla digital del detector RF del ingeniero y, de paso, frió por completo el microcircuito del transmisor gringo que yo llevaba en la bota, dejándolo inservible. Todo quedó a oscuras dentro del cuarto, lleno de humo negro con olor a plástico y cable quemado. ¿Qué nivel de locura? ¿Y qué pasó cuando recuperaste el conocimiento? Desperté unos 2 minutos después, tirado en el piso, con el pecho doliéndome horriblemente, el brazo derecho entumecido por completo y la boca con sabor a metal.
Tenía a 3 sicarios apuntándome con sus AK-47 a la cara y a el padrino parado en el marco de la puerta con la pistola en la mano, furioso. ¿Qué carajos pasó aquí?, gritó el padrino. El comandante Cuervo me agarró de la pechera de la camisa y me levantó del suelo de un jalón. Yo, apenas pudiendo hablar por el choque eléctrico y fingiendo confusión y dolor, dije: «Patrón, fue una sobrecarga de la planta de luz. El transformador viejo no aguantó los inhibidores de frecuencia y la fuente de poder explotó. Me agarró la descarga directo en la mano». El ingeniero, que estaba recogiendo su equipo del suelo, revisó su aparato destruido y dijo temblando: «Sí, señor. Fue un arco eléctrico gigantesco. Quemó todos los componentes electrónicos del cuarto, incluyendo la tarjeta madre de mi detector. Todo el equipo de medición quedó inservible». El padrino miró la mesa derretida. Miró mi mano quemada con ampollas abiertas y luego me miró a los ojos. Esos fueron los 10 segundos más largos de mi existencia. Si él hubiese sospechado que el cortocircuito fue provocado a propósito, me habría ejecutado en ese mismísimo instante. Pero vio la quemadura real de 3er grado en mi mano y la destrucción de los monitores de la empresa. Lanzó una maldición, escupió al suelo y dijo: «Inútiles de mierda. Mateo, levántate y ve a lavarte esa quemadura con agua. Ingeniero, tu aparato ya no sirve para nada. Nos regresamos a las camionetas ahorita mismo. Esta junta se cancela. Si se quemaron las cámaras y las radios, estamos a ciegas en esta sierra y no voy a arriesgar mi cuero». Ordenó la retirada inmediata de todos los capos. En menos de 20 minutos, todo el convoy de vehículos blindados abandonó el rancho en Tapalpa, dispersándose por diferentes rutas de la sierra para evitar ser seguidos. Yo me quedé ahí, solo con 2 sicarios menores encargados de limpiar la propiedad. Tenía la mano derecha totalmente destruida por la electricidad, pero estaba vivo. Había destruido el transmisor del FBI. Había evitado que el detector me descubriera y, sin querer, había provocado que la cumbre del cártel se cancelara, lo que evitó una masacre violenta en la que yo habría quedado atrapado en el fuego cruzado entre los marinos y los sicarios. Es una historia digna de una película de Hollywood, Mateo. Pero después de que la cumbre se canceló y tu equipo transmisor quedó destruido, ¿cómo lograste contactar al FBI y cómo fue la extracción final? Apenas pude salir de esa sierra 2 días después. La quemadura de mi mano se estaba infectando. Me dolía horriblemente y no podía usar los dedos. Regresé a Guadalajara haciéndoles creer a los mandos del cártel que necesitaba ir al hospital a atenderme la lesión. En cuanto estuve solo en la ciudad, usé un teléfono público viejo con una tarjeta prepago para llamar al número de emergencia del agente Miller en San Diego. Cuando Miller contestó y escuchó mi voz, se quedó helado. Ellos pensaban que yo estaba muerto o capturado, porque la señal del transmisor GPS se había apagado repentinamente el día de la reunión, sin haber enviado el código de activación 3 veces. Le conté de forma resumida lo que había pasado en Tapalpa. El detector de radiofrecuencia, el cortocircuito desesperado, la cancelación de la junta y la pérdida del equipo. Miller me dijo con un tono de voz sumamente serio: «Mateo, escucha con mucha atención. El cortocircuito te salvó la vida ese día. Pero la inteligencia que tenemos indica que el cártel está haciendo una investigación interna profunda sobre la falla eléctrica en Tapalpa. Enviaron a ingenieros de la CFE a revisar la cabaña y ya descubrieron que el cable de corriente fue cortado manualmente con una pinza antes de la explosión. Saben que alguien provocó el chispazo a propósito. En cuestión de horas, van a ir a buscarte a tu departamento para interrogarte con tortura. Tu cobertura está totalmente destruida. La operación se termina hoy,
Tienes que evacuar de inmediato. En ese instante sentí que el mundo se me venía abajo de verdad. Tenía que dejar toda mi vida atrás en cuestión de minutos. No podía volver a mi departamento. No podía recoger mis pertenencias. No podía llevarme ropa ni fotos. Lo único que importaba era rescatar a mi madre. Le rogué a Miller: no me voy a ir a ningún lado sin mi mamá. Si no la sacan a ella también, me quedo en Guadalajara a esperar que me maten. Miller suspiró y me dijo: tienes 4 horas para recoger a tu madre, subirte a un coche y manejar hacia la frontera con Nogales, Sonora. Nosotros enviaremos un equipo de protección federal para escoltarte en cuanto cruces la línea divisoria. Si te detienes a hablar con alguien más, están muertos los dos. ¿Y cómo fue la huida por carretera desde Guadalajara hasta la frontera? Me imagino que debió ser un trayecto lleno de paranoia. Fue el viaje más largo y terrorífico de toda mi vida. Pasé por mi madre a su casa a las 10 de la noche. Ella no entendía nada. Ver a su hijo llegar llorando, con la mano envuelta en vendas quemadas, temblando, diciéndole que teníamos que abandonar la casa en ese mismo instante y dejar todo lo que habíamos construido durante 50 años. Fue desgarrador. Ella lloraba, me preguntaba qué estaba pasando, si estaba metido en cosas malas. Yo solo le decía: mamá, si no nos vamos en 10 minutos, nos van a cortar la cabeza a los dos. Por favor, súbete al coche. Subimos a un sedán austero que yo usaba para no llamar la atención. Tomamos la autopista hacia Mazatlán para luego subir por todo Sinaloa y Sonora hacia Nogales. Estamos hablando de un recorrido de más de 1,500 kilómetros, cruzando por el corazón del territorio controlado por los cárteles más peligrosos del país. Durante todo el camino, cada camioneta que veía por el espejo retrovisor me parecía un grupo de sicarios que venía a ejecutarnos. No podía superar los límites de velocidad para no llamar la atención de la policía federal o estatal. Pero tampoco podía ir muy lento. Cada caseta de cobro era una tortura. En Sinaloa nos tocó pasar por un retén clandestino de gente armada con pasamontañas a bordo de 3 camionetas en medio de la madrugada. Se me salió el corazón del pecho. Me bajaron la ventana. Me encandilaron la cara con una lámpara táctica de alta potencia. El sicario me preguntó a dónde iba con esa señora mayor a esas horas. Le dije con la voz más calmada que pude simular que mi mamá estaba muy enferma del corazón y que la llevaba de emergencia con un especialista a Hermosillo. El tipo miró a mi madre, quien estaba llorando desconsolada de verdadero pánico en el asiento del copiloto. Miró mi mano vendada y arrugada, y afortunadamente nos dejó pasar diciendo: aváncenle rápido y no se detengan en la carretera. Dios existió para nosotros esa noche. Manejé 18 horas seguidas sin dormir, comiendo solo galletas y tomando bebidas energéticas para no cerrar los ojos. Mi brazo quemado me palpitaba con un dolor insoportable. La fiebre por la infección empezaba a darme escalofríos. Pero la adrenalina pura era lo único que me mantenía despierto al volante. ¿Y cómo fue el momento en que finalmente cruzaron la frontera hacia Estados Unidos y entraron al programa de testigos? Llegamos a la garita internacional de Nogales a las 4 de la tarde del día siguiente. El agente Miller ya me había dado instrucciones precisas de por qué carril de la aduana americana debía entrar. Cuando llegué a la caseta del oficial de CBP, le entregué mi pasaporte y le dije la palabra clave que Miller me había dado por teléfono. El oficial americano ni siquiera escaneó el documento. Hizo una señal con la mano, presionó un botón rojo en su caseta y de inmediato se abrieron las rejas secundarias. Aparecieron 3 camionetas Suburban blindadas con cristales oscuros, conducidas por agentes del FBI con chalecos tácticos. Nos escoltaron hacia una zona privada dentro del puerto fronterizo, lejos de las miradas de la gente común.
Cuando bajé del coche y pisé suelo estadounidense, sentí que una masa de 1000 toneladas de peso se me quitaba del pecho. Me dejé caer de rodillas en el pavimento del estacionamiento aduanal y me puse a llorar a gritos, sin importarme que los agentes me estuvieran viendo. El agente Miller bajó de una de las camionetas, se acercó a mí, me puso la mano en el hombro no lastimado y me dijo: «Bienvenido a Estados Unidos, Mateo. Tu trabajo terminó. Estás a salvo». De ahí nos llevaron a un hospital militar en Tucson, Arizona, donde me trataron la quemadura de 3er grado en la mano. Me tuvieron que hacer injertos de piel porque los tejidos de 2 dedos estaban severamente dañados por la descarga eléctrica. Estuvimos 3 meses metidos en un centro de detención federal de alta seguridad, mientras se procesaban todos los papeles del programa de protección a testigos confidenciales, WITSEC. Nos cambiaron los nombres por completo. Nos dieron números de seguro social nuevos, actas de nacimiento americanas con historias de fondo inventadas, y nos reubicaron en una ciudad pequeña en el norte de los Estados Unidos, lejos de cualquier comunidad hispana grande donde pudiera haber presencia de células del cártel. Ya pasaron varios años de todo eso. Hoy tengo una vida completamente diferente. Trabajo en mantenimiento informático de manera remota para una pequeña empresa local. Nadie aquí sabe quién fui. Nadie sabe lo que hice. Mi madre falleció hace 2 años por sus complicaciones de salud, pero al menos murió en paz, en una casa tranquila, sin escuchar balazos fuera de su ventana. Yo vivo con estrés postraumático severo. Cada vez que escucho un ruido fuerte en la noche o veo un coche negro estacionado afuera de mi casa durante mucho tiempo, los ataques de pánico me paralizan. Duermo con una luz encendida en el pasillo y reviso los cerrojos de las puertas 4 veces antes de irme a la cama. Mateo, es desgarrador escuchar todo lo que pasaste. Después de haber estado en las entrañas del monstruo, de haber visto la riqueza falsa del narcotráfico y el infierno real de la infiltración, ¿qué mensaje le darías a todos esos jóvenes que ven las narcoseries o escuchan los corridos tumbados y piensan que ese estilo de vida es fácil o glamuroso? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque esa es la única razón por la cual acepté hacer esta entrevista con Mex Livo. Quiero que los jóvenes que nos están escuchando entiendan una cosa muy clara. El crimen organizado es una trampa mortal perfecta, una mentira pintada de oro. Te venden la idea de las camionetas del año, el dinero fácil, las mujeres, las armas, el respeto de la gente en el barrio. Pero no te enseñan la otra cara de la moneda. No te enseñan la sangre en las manos que nunca te vas a poder lavar. No te enseñan el olor a carne quemada en los ranchos de exterminio. No te enseñan las lágrimas de tu madre cuando te ve metido en un ataúd antes de cumplir los 30 años. En ese mundo no hay amigos, no hay lealtad, no hay familia. Para los jefes de los cárteles, los jóvenes son simplemente carne de cañón desechable. Si te atrapan los rivales, te descuartizan. Si te atrapa el gobierno, te pudres en la cárcel. Y si intentas salirte, te matan a ti y a tu familia. Nadie sale victorioso de ahí. Nadie. El dinero que ganas en el narcotráfico no es tuyo. Es dinero ensangrentado que pagas con tu paz mental, con tu libertad y tarde o temprano, con tu propia vida. Yo tuve que sacrificar mi patria, mi identidad, mi nombre real, mis recuerdos de la infancia y a mi familia extendida solo para poder respirar en un país extraño bajo un nombre que ni siquiera es el mío. Si tienes un talento, si le sabes a las computadoras, si le sabes a la mecánica, a la construcción o a lo que sea, úsalo para ganarte la vida con la frente en alto. Aunque ganes poco al principio. Un plato de frijoles comido en paz y con tranquilidad con tu familia vale 1.000.000 de veces más que un banquete de lujo comido con una pistola apuntándote a la espalda.
No le entreguen su vida a esos monstruos. Mateo, no hay palabras para agradecerte por tu valor al compartir esta historia tan cruda, tan humana y tan llena de lecciones con la audiencia de Mexlibo. Deseamos de corazón que encuentres la paz que tanto te costó conseguir. Gracias a ti y al equipo de Mexlibo por darme este espacio. Espero que esto le sirva de espejo a por lo menos un joven que esté pensando en tomar el camino equivocado. A toda nuestra audiencia de Mexlibo, gracias por acompañarnos en esta entrega escalofriante. No olviden dejar sus comentarios abajo, darle me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos testimonios de vida real. Nos vemos en el próximo episodio.